Nos dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, en su Sermón de la Ira, que la ira trae consigo los juramentos, blasfemias, maldiciones e imprecaciones. Nos dice Santo Tomás que es pecado tan grave el de jurar, es tan aborrecible a los ojos de Dios, que jamás podremos conocer la magnitud de ese ultraje que se le infiere. El Espíritu Santo nos asegura que la casa del hombre acostumbrado a jurar quedará llena de iniquidades y sobre ella no cesarán de caer los castigos del cielo hasta quedar destruida. He querido tomar yo esta parte del sermón del Santo Cura de Ars porque mucha gente entiende que es solo no poner el nombre de Dios en vano o no jurar en nombre de Dios. En este caso es entender no jurar por nada y en absolutamente nada. Esa era una parte que yo no tenía en claro hacia tiempo atrás cuando comencé a leer estos sermones y noté que hay mucha gente que viven jurando y aunque sea por algo cierto que estén jurando, están en pecado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Podremos oír sin temblar a esos infelices que atreven a llevar su furor hasta jurar por el santo nombre de Dios? Ese santo nombre adorable que los ángeles se complacen tanto en repetir incesantemente: santo, santo, santo. Si al servirse de la lengua reflexionáramos seriamente sobre el destino de la misma, pensáramos que es un instrumento que Dios nos ha dado para orar y cantar sus alabanzas, que ella se bañó en la sangre de la preciosa de Jesucristo. Miren el horror de los santos que sentían al jurar. De hecho, San Luis, rey de Francia, había dado una ley ordenando al que jurara le fuera atravesado la lengua con un hierro candente. Un ciudadano en una disputa, habiendo jurado por el santo nombre de Dios, fue conducido delante del rey, quien ordenó al momento que fuera atravesado su lengua. Los magnates de la ciudad acudieron al monarca implorando el perdón de aquel hombre, mas el rey les respondió que él hubiera tenido la desgracia de cometer aquel pecado, él mismo se hubiera atravesado la lengua, y dio la orden de que fuera ejecutada la sentencia cuando estaba combatiendo con su ejército en Tierra Santa. Fue hecho prisionero. Le exigieron un juramento que no parecía comprometer su conciencia, pero él, por no jurar, prefirió exponerse a la muerte antes que formular dicho juramento. Ahora mismo hay muchas series de televisión y muchas películas que le dicen: ¿me lo prometes? ¿Me lo juras? Entonces los niños y los adolescentes van tomando esto como algo muy chévere, como algo de un compromiso de fraternidad, y también aprenden a jurar y a prometer. Y esto es algo que tenemos que aprender a controlar. El no jurar, el tomar conciencia de las palabras que decimos y tomar conciencia también que los juramentos no siempre la persona tiene conciencia de ello, que a veces mienten en los juramentos y esto es muchísimo peor. Vemos también que la persona que jura es ordinariamente abandonada de Dios, agobiada con toda suerte de miserias y desdichas y tiene por lo general un desgraciado fin. Es bueno aclarar esta parte para que ustedes entiendan que no es algo tan simple como la gente piensa que es, que hay que tomar conciencia. Y yo uso mucho la palabra conciencia porque yo creo que muchas personas no tienen, lo ven todo como relativo, lo ven todo como que se puede o no se puede según la circunstancia, pero en este caso observamos que absolutamente no se debe hacer. Jurar no solo por Dios, no jure por su madre, no jure por su padre, no jure por absolutamente nada, porque esto es algo grave que al Señor no le agrada. Pero bueno, leemos que tal fue también la conducta de Moisés, indignado porque los israelitas adoraban a un becerro de oro en menosprecio del verdadero Dios, desobedeciendo al mandato del Señor, y para vengarle de ultraje hizo matar a 23,000. De análoga manera se portó David, el cual desde
el amanecer declaraba ya la guerra contra aquellos grandes pecadores que se atrevieron a ultrajar el nombre de Dios. Asimismo fue la conducta de Jesucristo cuando, ustedes se acuerdan, cuando entró al templo y de igual manera a los mercaderes le dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, esta es la ira del Señor cuando ve que le están profanando su nombre y que de igual manera están jurando en falso y que de igual manera no les remuerde la conciencia. Leemos en la historia un ejemplo capaz de hacernos concebir el más grande horror a los juramentos. En tiempos en los que San Narciso gobernaba la iglesia de Jerusalén, 3 libertinos calumniaron horriblemente al santo, confirmando sus aseveraciones con juramentos falsos. Dijo el primero que no era verdad lo que afirmaba, quería ser abrazado vivo. El segundo dijo que quería morir ahogado y el tercero que quería que le fueran arrancados los ojos. Por tales calumnias, San Narciso fue expulsado de la ciudad como un mal obispo que se entregaba a toda suerte de impurezas, y todo esto era mentira. Mas la venganza divina no tardó en castigar a los miserables, habiéndose pegado fuego de noche en la casa del primero. Él murió como dijo que si no era cierto que muriera quemado, y así murió. El segundo murió ahogado como él mismo dijo que si era mentira muriera ahogado. Y el tercero, espantado ante tales terribles castigos, perdió la vista llorando sus pecados. Entonces, esto es uno de los muchos ejemplos que debemos tomar en cuenta de no jurar. Cuando no confiesan y no declaran este pecado, entonces podemos asegurar que nos mostramos delante de la presencia del Señor como personas incrédulas. Debemos aclarar que tenemos la costumbre de jurar y muchas veces se nos olvida cuántas veces lo hemos hecho porque lo vemos algo normal, pero hay que tomar en cuenta que al juramento no debemos añadir nunca la imprecación. Muchos hablan así: si no es verdad lo que digo, que jamás se mueva de este lugar. O sea, que si no es verdad lo que digo, que sucede esto, que sucede aquello. Esto también es pecado, porque nosotros tenemos que aprender a callar. Aquí está el don de la prudencia. También tomando en cuenta de todas las calumnias que le levantan a los sacerdotes, desde todas las mentiras que dicen también de nuestros obispos y cardenales, al mismo Papa, todo lo que a diario buscan para desacreditarlo. Todos estos desprestigios hacen que la gente quede en miseria, tanto espiritual como material. Los juramentos, las calumnias y las mentiras hacen que las personas se vuelvan despreciables delante de los ojos de Dios, pero también de los ojos del hombre, porque cuando uno descubre que alguien es un mentiroso, también como que no quiere estar muy cerca de esa persona, porque sabe que a ti mismo te puede calumniar, que a ti mismo te puede mentir, y que lo que hace, lo hace con una contaminación espiritual. Entonces, mis hermanos, al fin y al cabo es tomar conciencia de que usted no debe decir que me parto un rayo si no es tal cosa, o si no es verdad tal cosa. Ustedes saben del testimonio de la doctora Gloria Polo, que ella decía eso, que le partiera un rayo si no era verdad, y realmente un rayo estuvo a punto de matarla. Y ella tiene un testimonio, ustedes saben, muy grande en este sentido, con su juicio particular. Entonces, no juremos por nada, no juremos por nadie, no tomemos el nombre de Dios en vano, pero más que todo, no se pasa el tiempo para querer, entre comillas, acentuar o dar veracidad a lo que usted dice, querer decir que si yo no digo la verdad, que me pase tal cosa, porque ya ustedes saben cuáles son las consecuencias. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a tener dentro de nosotros prudencia en el hablar y en el actuar. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.